Dicen que los funerales son para despedirse, pero aquel día yo no estaba allí para decir adiós, estaba allí para cerrar una herida que había sangrado durante más de 20 años. Mi nombre es Marilda Duarte, tengo 68 años, y lo que viví en ese salón frío, frente al ataúd de mi marido, fue el momento más silenciosamente poderoso de mi vida. Habían pasado apenas 3 días desde su muerte. El cuerpo de Alfredo descansaba en un féretro de madera brillante, cubierto de flores blancas. A su lado, una joven de vestido negro lloraba desconsolada. Tenía unos 30 años, piel tersa, manos delicadas, lágrimas perfectamente maquilladas. Y todos los presentes sabían quién era, la otra, la mujer por la que Alfredo había abandonado su hogar, su familia y su nombre. Mientras ella se aferraba al ataúd como si fuera la viuda legítima, yo permanecía de pie, en silencio, sosteniendo un pañuelo entre las manos. No lloraba, no podía. Las lágrimas se me habían terminado hacía mucho tiempo, en el momento en que comprendí que el hombre al que amé había elegido humillarme de la forma más cruel, reemplazándome. Durante años soporté su frialdad, sus excusas, sus ausencias, y cuando al fin se fue, me dejó con una casa vacía y una reputación hecha trizas. Mis vecinos susurraban, mis amigas me miraban con lástima, y hasta mi hija me culpó por no haberlo retenido. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Alfredo, era que yo había guardado un secreto, uno tan profundo, tan cuidadosamente protegido, que ni la traición ni la muerte podrían borrarlo. El murmullo de la sala se volvió un zumbido distante. La amante, Yasmín, sollozaba apoyada sobre el féretro, mientras los fotógrafos del periódico local tomaban fotos discretas. El empresario Alfredo Duarte despedido por familiares y allegados. Yo observaba desde lejos, con una calma que muchos confundieron con frialdad. Pero no era frialdad, era liberación. En ese momento, una de las asistentes del funeral se me acercó con cautela. «Doña Marilda», susurró, «¿desea decir unas palabras antes del entierro?» La miré, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había llegado mi hora, no para llorar, sino para hablar. Caminé despacio hasta el centro del salón. Todos los rostros se giraron hacia mí. La familia, los amigos, los empleados, la amante. Algunos murmuraban, otros contenían la respiración. Apreté el pañuelo en mis manos, respiré hondo y dije, Alfredo Duarte fue muchas cosas, esposo, padre, empresario, pero también fue un hombre que vivió entre verdades a medias, y como alguien que compartió su vida entera, creo que merezco, al menos hoy, decir una verdad completa. El silencio cayó sobre la sala como una losa. La joven amante bajó la mirada, y mi hija, de pie junto a la pared, abrió los ojos con asombro. Yo sonreí apenas, porque sabía que lo que venía después cambiaría todo lo que ellos creían saber sobre nosotros. Todo comenzó muchos años antes de aquel funeral, cuando el amor todavía parecía una promesa y no una condena. Alfredo y yo nos conocimos jóvenes. Él era un hombre ambicioso, lleno de planes y palabras bonitas. Yo, una maestra recién jubilada del colegio público, creía que el amor podía soportar cualquier cosa. Nos casamos en una iglesia pequeña, rodeados de amigos y sueños modestos. Nunca imaginé que el mismo hombre que me tomaba de la mano con ternura sería quien, años después, me soltaría sin mirar atrás. Durante los primeros años todo fue estable. Tuvimos una hija, Camila, y construimos una vida sencilla pero honesta. Yo enseñaba literatura, él trabajaba en una empresa de construcción, hasta que su ambición empezó a crecer más rápido que su gratitud. Recuerdo la primera vez que llegó tarde. Tenía otra colonia, otro brillo en los ojos. Reunión con los socios, me dijo. Yo quise creerle, porque cuando amas, tu mente inventa excusas para no escuchar lo que tu corazón ya sabe. Con el tiempo, las reuniones se hicieron noche,
Las noches se hicieron ausencias y las ausencias se hicieron costumbre. Camila empezó a preguntar por su padre. Yo respondía que estaba trabajando, aunque dentro de mí sabía que ya no trabajaba por nosotros. Una tarde, mientras arreglaba la ropa, encontré en el bolsillo de su saco una nota doblada, un papel pequeño con letras femeninas. Gracias por la cena. No sabía que aún quedaban hombres como tú. Mi cuerpo se paralizó. No grité, no lloré. Solo sentí que algo dentro de mí se rompía en silencio. Cuando lo confronté, él se rió. Estás imaginando cosas, Marilda. No seas ridícula, ridícula. Esa palabra me atravesó como una daga. Desde ese día, la repetía en mi cabeza cada vez que él salía sin avisar, cada vez que me trataba como si fuera parte del mobiliario de la casa, hasta que un día simplemente se fue, sin explicaciones, sin disculpas, sin remordimiento. Dejó una carta sobre la mesa del comedor. No puedo seguir viviendo en esta rutina. He encontrado a alguien que me hace sentir vivo. Te deseo lo mejor. La carta terminaba con su firma, sin una sola lágrima. Al principio, la vergüenza fue peor que la soledad. Los vecinos susurraban. Mi hija me miraba con reproche y yo me preguntaba qué había hecho mal. Pero con el tiempo comprendí que hay traiciones que no se merecen lágrimas, sino distancia. Sin embargo, aunque Alfredo me había dejado, yo no lo odiaba. El odio ata, y yo quería ser libre. Aún así, había algo que él nunca supo. Un secreto que llevaba conmigo desde antes de nuestro matrimonio. Un secreto que había decidido guardar no por miedo, sino por amor. Un día, mientras lo veía en las noticias inaugurando un edificio junto a su joven amante, Yasmín, la misma que ahora lloraba en su funeral, comprendí que la vida no olvida. El tiempo no castiga con rabia, castiga con verdad. Y la mía por fin estaba a punto de salir a la luz. Pasaron los años. Yo aprendí a vivir sola, a preparar mi café sin pensar si él querría azúcar o no, a dormir sin esperar el ruido de la llave en la puerta. La soledad, con el tiempo, se volvió una compañera amable. Mientras tanto, Alfredo prosperaba. Salía en los periódicos, inauguraba edificios, asistía a cenas elegantes con su joven pareja, Yasmín, que apenas superaba los 30 años. La gente decía que se veía rejuvenecido, que había vuelto a vivir, pero lo que nadie veía era la sombra detrás de su sonrisa, porque el destino, cuando decide enseñar, no lo hace con gritos, lo hace con tiempo. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Camila, nuestra hija. Su voz sonaba temblorosa. Mamá, papá está enfermo, muy enfermo. Sentí un nudo en el pecho. ¿Qué tiene?, pregunté. Cáncer de páncreas. Los médicos dicen que está avanzado. El silencio se apoderó de la línea. Durante un momento no supe si llorar o dar las gracias. No por su dolor, sino por la justicia invisible que la vida a veces ejecuta con precisión milimétrica. Días después, Camila me pidió que lo visitara. Él pregunta por ti, me dijo. No tengo nada que decirle, respondí. Pero en el fondo sabía que sí. Sabía que todavía había cuentas pendientes entre nosotros. Una semana más tarde, me encontré frente a la puerta de su casa. Era la misma que habíamos compartido, pero ahora decorada con colores fríos, con retratos de Yasmín en cada rincón. Ella me abrió la puerta. Su mirada arrogante se transformó en incomodidad. No esperaba verla aquí, señora, dijo. Tampoco yo esperaba volver, respondí, entrando sin pedir permiso. Alfredo estaba recostado en una cama especial, el rostro pálido, las manos temblorosas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Marilda, murmuró, no pensé que vendrías. Me acerqué despacio, sin rencor. Vine porque me lo pidió nuestra hija, no por ti. Él bajó la cabeza. Me equivoqué, dijo con voz débil. Pensé que ella me amaba. Todos pensamos muchas cosas, Alfredo. La diferencia está en quién paga el precio de nuestras decisiones. Sus ojos se nublaron. Yasmín
dijo. Solo está esperando mi muerte para quedarse con todo. No respondí. A veces el silencio pesa más que 1000, te lo dije. Los días siguientes fueron una lenta despedida. Camila lo visitaba, pero con la distancia de quien aún no sabe perdonar. Yasmín apenas se asomaba, aburrida, molesta por tener que cuidar a un hombre que ya no tenía el brillo de antes. Una noche, Alfredo me pidió un favor. Quiero que me perdones. No necesitas mi perdón, Alfredo. Necesitas el tuyo. No me lo merezco, murmuró. Pero quiero que sepas que siempre pensé en ti. Lo miré a los ojos. No, Alfredo. No pensabas en mí. Pensabas en lo que perdiste cuando te fuiste. La diferencia es grande. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Murió 2 semanas después, rodeado de silencio. Yasmín lloró en público. Camila en silencio y yo en paz, porque sabía que el destino había hecho su parte, pero aún faltaba la mía, y la cumpliría el día del funeral. El murmullo en la sala se apagó cuando terminé mi frase. Los asistentes se miraban unos a otros, esperando que continuara. Yasmín, sentada en la primera fila, me observaba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Camila, mi hija, permanecía de pie al fondo, sin comprender aún por qué había decidido hablar. Durante años, comencé, escuché a muchas personas juzgarme por haber sido la esposa abandonada, por quedarme en silencio mientras mi marido construía una nueva vida con otra mujer. Pero el silencio no siempre es debilidad, a veces es la forma más digna de resistir. Algunos bajaron la mirada, otros cruzaron los brazos incómodos. Lo que pocos saben, continué, es que cuando Alfredo me dejó, ya no éramos los mismos. Él se marchó creyendo que tenía todo el poder y, sin embargo, no sabía que el destino le había jugado una última carta que yo guardé en silencio durante casi 40 años. Los murmullos se multiplicaron. Incluso el sacerdote, de pie junto al ataúd, se detuvo y me observó con respeto. Me acerqué un paso más. Alfredo y yo jamás firmamos el divorcio. Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. Legalmente, yo seguía siendo su esposa, y todo lo que él poseía me pertenece. Yasmín se levantó de golpe, pálida. «Eso es mentira», gritó. «Él me prometió casarse conmigo». «Prometer no es lo mismo que cumplir, querida», respondí con serenidad. Y las promesas sin respeto son solo palabras vacías. Un abogado que me acompañaba, don Álvaro, dio un paso al frente y levantó una carpeta. «Aquí están los documentos», anunció. La señora Duarte nunca fue divorciada. Por lo tanto, ella es la única heredera legítima de todos los bienes de su esposo. Los flashes de los periodistas iluminaron la sala. Yasmín retrocedió, con el maquillaje corriéndosele entre las lágrimas. Yo, en cambio, sentí una calma que no había sentido en décadas, pero no había terminado. Sin embargo, dije, eso no es lo más importante. Quiero revelar algo que Alfredo jamás supo y que hoy necesita ser dicho. Camila me miró confundida. Su rostro reflejaba temor. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», la miré con ternura. «Decirte la verdad, hija. La verdad que siempre temí que te lastimara». Tragué saliva, respiré profundo y hablé. «Alfredo te amó, de eso no hay duda, pero no fue tu padre biológico». Un silencio absoluto llenó el salón. Camila se llevó una mano a la boca. Yasmín, que hasta entonces buscaba el drama, quedó inmóvil. «Él lo supo alguna vez», continué, pero prefirió no preguntar. «Yo lo conocí cuando tú ya estabas en mi vida, cuando eras apenas un bebé. Nunca le conté la historia completa, porque él no la habría entendido. El hombre que fue tu verdadero padre murió joven, antes de conocerte, y Alfredo aceptó ser tu padre solo cuando creyó que eso lo hacía ver como un héroe». Mis palabras flotaron en el aire, pesadas pero limpias. No había ira, solo verdad. «Lo que quiero que todos entiendan», añadí con firmeza, «es que los secretos no se guardan para mentir, sino para proteger, y que la verdad, aunque tarde,
Siempre llega con la calma del que ya no tiene miedo. Me acerqué al ataúd, toqué la madera con suavidad y susurré: descansa, Alfredo. Al final, la verdad también te pertenece. Luego me giré hacia Camila. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero no de rabia. Me abrazó con fuerza. Mamá, ahora entiendo todo. Sonreí. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin peso en el pecho. A mi alrededor nadie se atrevía a hablar, ni siquiera Yasmín. Salí de la sala despacio, con paso sereno, mientras la prensa seguía tomando fotos, pero ya nada importaba. Mi historia no necesitaba titulares, solo cerrar el círculo. Esa noche, después del funeral, regresé a mi casa. Encendí una vela frente al retrato viejo de Alfredo. Por primera vez no sentí rencor, solo gratitud, porque entendí que incluso el dolor tiene un propósito. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana, mirando la lluvia caer sobre el jardín. El viento movía las cortinas y el aroma de las flores entraba suave, como si el mundo también suspirara conmigo. Pensé en todo lo que había vivido, las humillaciones, las noches solas, las lágrimas escondidas, y comprendí que ninguna de esas cosas me había destruido. Me habían hecho fuerte. Durante años, la gente me vio como la esposa abandonada. Hoy soy una mujer en paz, porque descubrí que el perdón no siempre es un acto de bondad hacia los demás. A veces es un regalo que una se da a sí misma. Mi hija Camila me visita cada semana. Tomamos café, hablamos de la vida y de vez en cuando mencionamos a su padre con una sonrisa leve. El pasado ya no duele, solo enseña. Yasmín desapareció del mapa después del funeral. Algunos dicen que se fue del país, otros que intenta empezar de nuevo. Yo le deseo lo mejor, porque al final cada quien enfrenta su propio espejo. Y no hay castigo más grande que mirar tu reflejo y no reconocer lo que ves. Esa es la justicia que la vida aplica sin jueces ni tribunales, la justicia del tiempo. Ahora vivo tranquila, rodeada de plantas, libros y silencio. He aprendido que la verdad no destruye, libera, que callar no siempre es cobardía, sino a veces la forma más elegante de esperar el momento adecuado. Y que aunque el corazón envejezca, la dignidad nunca lo hace. Si llegaste hasta aquí, recuerda esto: nunca permitas que el amor se convierta en una prisión. El amor verdadero no humilla, no traiciona, no silencia. El amor verdadero te hace libre, incluso cuando todo parece perdido. Mi historia no es de venganza, es de justicia, de esa justicia que llega en silencio, cuando ya no esperas nada, pero la vida decide que mereces paz. Soy Marilda Duarte. Y este fue el último capítulo de un amor que creí eterno, pero que solo me enseñó que lo único eterno es la verdad. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu me gusta, comparte el video y suscríbete al canal. Aquí, cada historia es un espejo donde las heridas se convierten en lecciones y donde el alma siempre encuentra su justicia aunque tarde.